Buenas tardes, ¿cómo están? En esta oportunidad lo que vamos a trabajar son los logaritmos y sus propiedades, ¿sí? Bien, vamos a recordar que es un logaritmo, un logaritmo expresa potenciación, ¿sí? O sea que indica el exponente por el cual se debe elevar la base para obtener la potencia indicada. Acá tenemos la definición que es el logaritmo de b en base a es igual a c. Si A elevado a C es igual a B. Acá podemos ver, ¿sí? Cómo hay esta correlación entre el logaritmo y la potencia. Bien. B, A elevado a C es igual a B, ¿sí? Y A tiene que ser mayor que cero. Y A debe ser distinto de uno. Y B mayor que cero, ¿sí? Como vimos en las propiedades anteriores, no existe el logaritmo de cero, por ejemplo, porque acá donde tenemos nuestro argumento, en este caso representado con la B, no puede ser cero, ¿sí? Tiene que ser mayor. Bien, recordemos que para expresar un logaritmo de 9 en base 3 que es igual a 2 lo escribimos de esta manera, ¿sí? El logaritmo con el 3 chiquito acá al costado, como en el ejemplo con letras, de 9 igual a 2. ¿Por qué? Porque yo tomo la base, ¿sí? Que sería A, y la multiplico las veces que sean necesarias, ¿sí? Por sí misma, hasta llegar a B, que es el argumento. En este caso, mi base es 3 y la multiplico dos veces para llegar a 9. 3 por 3, 9. Y si observamos, cuando lo pasamos a potencia, ¿sí? 3 elevado a 2 no da 9, porque 3 por 3 es 9. Una vez retomado esto, vamos a avanzar con las propiedades, ¿sí? Cuando tenemos logaritmos de fácil resolución, o como en estos ejemplos, que son números pequeños que los podemos hacer mentalmente, es más sencillo. Pero necesitamos aprendernos lo que son las propiedades para luego poder desarrollar ecuaciones más extensas. Bien, la primera propiedad nos dice que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo el logaritmo de x por y en base a, ¿sí? Yo puedo sumar, separar estos dos números, expresiones que se están multiplicando y utilizando la misma base, en este caso a, sumar los resultados. Entonces, como vemos en el ejemplo, si yo hago el logaritmo de 4 por 8 en base 2, me va a dar el mismo resultado que si yo hago el logaritmo de 4 en base 2 más el logaritmo de 8 en base 2. Acá podemos ver que el logaritmo de 4 en base 2 es 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 da 4, entonces mi resultado es 2. Y asimismo con el logaritmo 8 en base 2, ¿sí? 2 por 2, 4. 2 por 4, 8. Entonces multipliqué 3 veces el 2 para llegar al 8. Entonces mi resultado es 3. Sumo ambos resultados y me da como resultado final el 5. ¿Qué hubiese pasado, no? Si yo no hago la suma, solamente multiplico? Exactamente lo mismo. Hago el mismo procedimiento, resuelvo la multiplicación de 4 por 8 y multiplico 2 las veces que sean necesarias y por sí mismo, 2 por 2 por 2 por 2, hasta poder llegar a el número que busco, que en este caso se multiplicarían 5 veces, ¿sí? Bien. Esta propiedad nos dice que el logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Cuando hablamos de cocientes, ¿sí? Hablamos de división. Entonces, cuando nosotros tenemos el logaritmo de x dividido y en base a, yo lo que puedo hacer es eh, desglosar, ¿sí? Esa división y restar el dividendo menos el divisor, ¿sí? Los resultados de los logaritmos. Volvemos a ver el ejemplo y ¿qué nos dice?
el logaritmo de 8 dividido 4 de base 2 es igual al logaritmo de 8 en base 2 menos el logaritmo de 4 en base 2. Las propiedades, sí, son viceversa. Si yo tuviera una resta, y creo que la forma más sencilla de resolverlo es utilizando una división, puedo pasar, ¿sí?, de resta a división o viceversa, de división a resta. Bien, el logaritmo de 8 en base 2 ya sabemos que nos da 3 y el logaritmo en base 4, perdón, el logaritmo de 4 en base 2 nos da 2. 3 menos 2, 1, ¿sí? ¿Qué hubiese pasado si solo resuelvo la división? 8 dividido 4 me va a dar 2. ¿Y qué pasa cuando tengo una base igual al argumento? ¿Sí? El logaritmo de 2 en base 2. El resultado que me da es 1, ¿sí? Bien. Pueden ir pausando el video para poder ir asimilando toda la información. Acá lo que vamos, a lo que vamos es al logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo el logaritmo de x elevado a n de a en base a, va a ser igual que n por el logaritmo de x en base a. Lo único que tengo que hacer es extraer el exponente, que es nuestro número chiquito, recuerden, en la potencia, que en este caso está representado con n, lo extraigo y resuelvo el logaritmo y su resultado lo multiplico por n. Como vemos en el ejemplo, el logaritmo de 8 elevado a 4 de 2, para resolverlo aplicando la propiedad, extraigo el 4, ¿sí? Y lo paso multiplicando. Entonces resuelvo el logaritmo de 8 en base 2 y su resultado lo multiplico por 4. 3 por 4, 12 y 12 es nuestro resultado final. Ahora vamos a la propiedad, ¿sí?, de raíz. El logaritmo de una raíz es igual al cociente entre el logaritmo del radicando y el índice de la raíz. Bien, ¿qué quiere decir esto? Nuestro logaritmo de raíz de x con índice n de base a es igual a 1 dividido n por el logaritmo de x en base a. Vamos a verlo con el ejemplo de forma más sencilla. El logaritmo de raíz de 8 a la cuarta en base 2, perdón, es igual a 1/4 por el logaritmo de 8 en base 2. ¿Por qué saco 1/4? Tomamos el número que está en el exponente de 8, 8 o cualquier número cuando no tiene exponente significa que está elevado a 1, ¿sí? Entonces, tomo el 1, ¿sí?, al que está elevado el 8, lo extraigo, ¿sí?, y lo divido por el índice, que en este caso es 4. Recordad que cuando no tenemos el índice que no está escrito, es porque hay un 2. Hacemos el mismo procedimiento. Multiplicamos nuestra fracción, ¿sí?, por el resultado del logaritmo, que en este caso nos da 3/4, ¿sí? Recordá que cuando se multiplica fracciones por un número entero, ¿sí?, se multiplica derecho. 3 por 1, 3, y el 4 por el 1 que siempre hay, ¿no?, debajo de los números enteros. Bien, hay otro video sobre fracciones que pueden encontrar en mi canal para poder retomar el tema de fracciones. Continuamos. Por el otro lado. Ahí está. Bien, esta es un poco más compleja, que nos dice que para calcular logaritmos en los cuales el argumento no es potencia de la base, se debe recurrir a un cambio de base, utilizando logaritmos con bases convenientes, ¿sí?, los cuales pueden resolverse con calculadora científica. Bien, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? La definición nos dice que el logaritmo de x en base a, ¿sí?, es igual al logaritmo de x en base b dividido el logaritmo de a en base b. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo no tengo, ¿sí?, un número apto para multiplicar, para poder llegar al número que yo deseo, como por ejemplo, en el ejemplo, no, 2 es múltiplo de 4, entonces no habría problema. Pero en el caso
del logaritmo 3 en base 2, yo no puedo multiplicar 2 hasta llegar al 3, porque 2 por 2 4, me pasé, no voy a lograrlo. Entonces lo que hacemos es un cambio de base. Lo mismo pasa cuando tenemos logaritmos decimales o neperianos. Bien, tomamos, ¿sí?, ambos números, el argumento y la base, y buscamos un número que sí eh, pueda multiplicarse por sí mismo para lograr el número que yo necesito. En este caso nos dice que el logaritmo de 4 en base 4 dividido el logaritmo de 2 en base 4 es igual a 1 dividido un medio. Un medio porque yo a 4 no lo puedo multiplicar hasta llegar al 2, porque 2 es más chico. Entonces, ¿qué hacemos? Damos vuelta al número, ¿sí?, y nos queda una fracción, que nos da como resultado 2, ¿sí? Esta propiedad específicamente se utiliza cuando tenemos, ya les digo, números que no son potencia o que no son divisibles o multiplicables. Bien. Y ahí terminan nuestras propiedades, ¿sí?, del día de hoy. Espero que les haya servido y pueden suscribirse a mi canal. Saludos.